Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que no estén pasando frío en sus casas. Aquí por lo menos en Talca está empezando a hacer harto frío y tengo el escritorio al lado de la ventana, así que tengo que andar con polerón, así bien abrigado. Bueno, para esta clase, que es de división celular, y en particular de ciclo celular y mitosis, decidí que sería bueno, al igual que en la clase anterior, poner un par de videos para explicar, para hacer más didáctico todo esto de los procesos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, y espero que ahí estén bien atentos para que no se me pase, es que al momento de yo exponer los videos en la clase, voy a dejar de grabar porque, por dos razones. Por un lado, para no hacer tan pesados los videos de Zoom, y por otro lado, por temas de copyright, porque los videos no son míos, pero son muy buen material al que ustedes pueden acceder por medio de internet. Entonces, esos links de todas formas se los voy a mandar al grupo, y la idea de mostrarlos al principio de la clase es que les den una idea de cómo se pueden imaginar este proceso, ¿vale? Entonces, espero que les parezca bien esta modalidad. Después vamos a retomar la guía, vamos a definir a fondo los conceptos y, como siempre, al final, la ronda de preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a compartir pantalla acá, voy a dejar de grabar y en el video va a decir a la vuelta, directo a la guía. ¿Qué les parecieron los videos? ¿Queda más o menos claro lo que vamos a ver hoy día? ¿O faltó explicarle algo al chico? Faltó que explicara algo. ¿Qué dicen ustedes? También. Ya, perfecto. Bien. Vamos a comenzar hoy día con la clase de división celular número 1. Como repaso de la materia anterior, nosotros sabemos que la replicación o duplicación o síntesis de ADN consiste en la creación de células idénticas a la célula madre, ¿cierto? O sea, mediante la replicación, en la cual nosotros de un ADN molde conseguíamos ADN de la misma manera, con el método semiconservativo, como ustedes se acordarán, conservando una hebra del original y creando una completamente nueva. De esa manera podemos aumentar la masa de ADN que tenemos y poder crear nuevas células hijas. ¿Y por qué es importante esto de que sean idénticas a la célula madre? Porque cuando nosotros hablamos de replicación, el ADN no está entrecruzándose, no está produciendo variabilidad genética. Y esto es clave en mitosis. No así en meiosis, donde sí vamos a ver variabilidad genética, que va a ser la clase de la próxima semana que van a ver con Marta. ¿Ya? Entonces, como mencioné, es un modelo semi-conservativo que fue planteado por los biólogos Watson y Crick, que dice que el ADN de su doble hélice, esta doble hélice se separa, nos deja las dos hebras, y ocupamos una de estas hebras que vamos a llamar hebra molde para replicar una hebra idéntica. Por eso se llama semiconservativo. Nos quedamos con una original, pero creamos una completamente nueva. Al otro lado, lo mismo. Ocupamos la otra de molde y creamos una complementaria que sea idéntica a la original. La síntesis del ADN es posible gracias a la enzima ADN polimerasa, ¿cierto? Esta enzima se adjunta al extremo 3' de la hebra y toma nucleótidos libres, o sea, las letras que ustedes ya conocen, adenina, citosina, guanina y timina, para crear la nueva hebra. Entonces, la hebra original se va leyendo, como decíamos, del extremo 3' donde se coloca la enzima, hacia 5'. Y la nueva cadena se va a leer en sentido inverso. Va codificando en 5' y vamos a ir leyendo hacia 3'. Aquí hay un pequeño glosario de esta materia para que no se olviden de estas palabras, muy importantes. Vamos a tener que la cromatina es ADN no condensado. ¿Qué significa no condensado? Que no está formando estructura. O sea, moléculas de ADN diseminadas, en este caso en el núcleo de la célula. Cuando la célula no está en proceso de división, o sea, no ha entrado en la fase M, como veíamos en el primer video, el ADN lo vamos a encontrar en forma de cromatina, en forma no condensada. Y esto está compuesto por moléculas de ADN e histonas. ¿Qué son las histonas? Se preguntarán ustedes.
Las histonas son proteínas. Proteínas encargadas de compactar este ADN que está en el núcleo. Y sirve para hacer la estructura de estas grandes moléculas de ADN que nos vamos a encontrar en el núcleo. ¿Vale? Entonces, como habremos visto en la clase de biomoléculas, las proteínas están cumpliendo aquí su función estructural de prestar soporte a otros tipos de moléculas, en este caso, un ácido nucleico como lo es el ADN. Y aquí arriba vimos que la proteína ocupa otra función que tiene, que es la enzimática. ¿Y qué es la función enzimática? Permitir procesos de anabolismo y catabolismo, o sea, de creación o destrucción de cosas. ¿De acuerdo? Seguimos. El cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? No sé si se acuerdan que en el video veíamos unas cruces, unas X. Bueno, estas X son la representación de una estructura que forma el ADN cuando se condensa en paquetes ultra condensados. O sea, en esos pequeños paquetes que llamamos cromosomas, nos imaginan la cantidad de ADN que encontramos, súper enrollado, formando esas estructuras. Y estas estructuras se logran que las histonas se van replegando y como imanes van pegando las cadenas de ADN de manera de ir tejiendo como con un hilo estas estructuras cromosomales. Y estos cromosomas pueden estar compuestos por dos cromátidas. O sea, el cromosoma que nosotros vamos a ver la mayoría de las veces es esta X, ¿cierto? Bueno, esta X en realidad es como una marraqueta, y bueno, aquí tal vez algunos no me entiendan porque acá le decimos marraqueta a los 4 panes. Creo que allá en Santiago le dicen marraqueta a los 2 panes. Si el cromosoma son los 4 panes, si ustedes dividieran a lo largo esa marraqueta, cada uno de sus panes a lo largo es una cromátida, ¿ya? Y vamos a entender toda la estructura del cromosoma, las dos cromátidas, como un cromosoma doble. De repente se ocupa de esos términos, o sea, habla de cromosoma doble, y cada cromátida es un cromosoma simple, ¿de acuerdo? Porque por la definición, un cromosoma es un paquete ordenado de ADN condensado, eso nomás. Así que un cromosoma puede venir en esa forma de X, como pueden venir los dos solitos. Perfecto. Y en cuanto a las cromátidas, ¿qué son? Cada una de las unidades idénticas del cromosoma, ya duplicado. Se les llama hermanas porque tienen exactamente la misma información genética. Y esto es clave en el proceso de mitosis, después vamos a ver, porque eso permite que cuando se abre el cromosoma y cada célula hija se lleva una cromátida, se van a llevar la misma información genética. Por ende, ambas células hijas contienen la misma información genética de la célula madre original. En cuanto al centrómero, el centrómero lo vamos a ver aquí, es este puntito negro, esta región donde las cromátidas se unen, y es una región súper estrecha. Por eso los cromosomas adquieren esa forma de X. Entonces, cuando veamos que el cromosoma se duplique y genera esta forma de X, el centrómero va a ser la unión de estas cromátidas hermanas. Si no se ha duplicado el cromosoma, el centrómero va a ser una región aquí de una cromátida solitaria, va a ser como el centro, entre comillas. Van a ver que va a tener una estructura larga abajo y una estructura más cortita arriba, y va a tener una región angosta. Ese va a ser el centro. En cuanto a los genes, ¿qué son los genes? Porción de molécula de ADN. ¿A qué nos referimos con esto? Esta porción, este gen, es una unidad de herencia y codifica para ciertos caracteres. En este caso, los genes después los podemos transcribir, los podemos traducir, y eso nos puede dar como resultado ARNs y proteínas, ¿cierto? Entonces, gracias a un experimento que se realizó cerca del año 2000 llamado el proyecto del genoma humano, nosotros conocemos la cantidad de genes que tienen los seres humanos y son alrededor de 20.000 genes. Y esos 20.000 genes son los que permiten codificar todas las características que tenemos, desde el color de los ojos hasta el color de piel. ¿De acuerdo? Y uno pensará que los genes indican la complejidad de un organismo. No es así. O sea, hay organismos que contienen muy pocos genes y son súper complejos, o sea, animales, mientras que hay plantas que contienen cantidades enormes de genes, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tienen tantos genes si no se ve en la complejidad del organismo?
Ese es uno de los misterios. Quizás en eucariontes podríamos decir que muchos de esos genes sean intrones y durante la transcripción esto se descarta. Es una posibilidad. Finalmente, vamos a definir alelo como una de las versiones de un gen. ¿Y por qué una de las versiones de un gen? Porque un gen puede tener una mayor tendencia por manifestarse de cierta manera. O sea, este gen va a hacer que tú hagas esto, ¿de acuerdo? Y a esa manera frecuente de manifestarse le vamos a llamar gen dominante, ¿de acuerdo? En cambio, cuando una característica de este gen se manifieste solo en algunas ocasiones y solo en ciertas condiciones, como puede ser el caso de que estos genes, que vamos a llamar recesivos, se encuentren, ahí les vamos a llamar genes recesivos porque solamente se manifiestan en caso de que estén totalmente representados en los genes. Si se manifiesta, aunque sea un solo gen dominante, lo más probable es que el gen dominante sea el que se manifieste y sea el que después veamos a simple vista. Por ejemplo, el gen dominante del color de ojos son los ojos café, ¿de acuerdo? Entonces los ojos café suelen ser un gen que se manifiesta en la mayoría de humanos. Sin embargo, un gen recesivo podrían ser los ojos de color, sea azul, sea verde, y esos genes solamente se manifiestan si por ese motivo se encuentran varios de estos genes recesivos y permiten que tengas ojitos de color. ¿Es lo de las abejas? Sí, correcto. El experimento de Mendel, el padre de la genética. Lo vamos a ver más adelante probablemente. De hecho, debido a la importancia de esta materia, probablemente Herencia lo estemos adelantando para junio. Esa materia es súper entretenida, así que espero podamos verla luego. ¿Ya? Así que súper bien. Y como verán acá, sí, muy chico. Vamos a ver que aquí tenemos la estructura de los cromosomas, y estos cromosomas son homólogos, o sea que son hermanos entre sí, al igual que las cromátidas hermanas son hermanas entre sí, a diferencia de estas dos, que no son parte del mismo cromosoma, por ende no son hermanas. Y vamos a tener, por ejemplo, que tienen una cierta estructura estos cromosomas. Ya habíamos mencionado el centrómero, que es esta parte central, donde se unen las cromátidas hermanas. También tenemos los brazos. El brazo inferior suele ser más largo, y el brazo superior, que suele ser más corto, se le puede decir satélite. ¿Ya? Hay unas proteínas que acompañan al centrómero y permiten darle estabilidad a esta estructura de cromosoma que se llaman cinetocoros, ¿de acuerdo? Y vamos a tener los telómeros, que van a ser las colitas abajo de los cromosomas, ¿ya? Y bueno, aquí vemos la manera en la cual, gracias a su estructura de doble hélice y a la presencia de estas proteínas llamadas histonas, en donde, como les decía, el ADN se va enrollando en la proteína histona y va tejiendo esta estructura a la que llamamos cromosoma. Y todo esto ocurre, ¿dónde? Adentro del núcleo de la célula. Células eucariontes, ojo ahí. Ciclo celular. Bueno, como habíamos visto anteriormente, el ciclo celular se compone de 4 fases. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. ¿Ya? Y tanto la fase G1, S y G2 componen la interfase. O sea, todo lo que debe ocurrir antes de que se produzca la división celular, que es la fase M o mitosis, en este caso. Las etapas G1 y G2 son fases en las cuales la célula crece. Va duplicando todos los componentes que necesita para crear 2 células hijas. Replica su retículo endoplasmático, replica su aparato de Golgi, replica mitocondrias, replica ribosomas. Tiene que hacer el doble de todo. Tiene que hacer el doble de todo si quiere tener 2 células hijas que contengan la misma información de la madre. Y tanto la G1 como la G2 contienen etapas de control en las cuales la célula va chequeando, ya, tengo el doble de mitocondrias, check. Tengo el doble de retículo endoplasmático, check. Y va revisando si tiene todos los organelos necesarios para después poder dividirse. Mientras que entre la G1 y la G2 hay una fase especial donde solo se replica una cosa, el ADN, el material genético.
Y esto ocurre dentro del núcleo, el proceso de replicación ya lo conocen, y esto ocurre durante la etapa S. Y luego en la etapa S también hay un proceso de control en el cual se revisa si este ADN efectivamente se replicó bien, si no hay mutaciones, si no hay errores en la replicación, de tal manera de que esto no afecta la sobrevida de estas células hijas. Porque a la célula madre le importa que su descendencia prospere, ¿cierto? Es uno de los objetivos de su vida, que su descendencia prospere y que siga replicándose. Y finalmente vamos a ver que la etapa M, como ya veníamos mencionando, es la división de todo este material genético duplicado y de paso todo el material celular duplicado, que es la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? Bueno, como habíamos visto, nosotros partimos con una célula que duplicó tanto los organelos como su ADN. Y llegamos luego a condensar estas estructuras que tenía dentro de ADN en estructuras llamadas cromosomas, ¿cierto? Estos cromosomas tienen dos brazos, con cromátidas que son hermanas, o sea que contienen la misma información genética, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que contiene esta información, la mitosis, por medio de unos organelos especiales para ello que se llaman los centriolos, permite que en las siguientes fases las cromátidas se separen, y cada cromátida va a dar a una de las dos células hijas. Y luego, con esa cantidad de información, la célula hija puede asimilarse a su célula madre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las fases de esta mitosis? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y el chico del video le había dado una mnemotecnia así como complicada, ¿cómo era? Promete anatejer, ya. Yo me lo aprendí como promeante, así tal cual, nada más. Promeante, listo. Más fácil, o sea, a mí me resulta más fácil. Y si a ustedes les ayuda, genial. Luego van a ver que promeante también les sirve para la mitosis, pero esta ocurre dos veces. Ocurre todo este proceso duplicado, porque vamos a dar lugar a 4 células haploides en lugar de 2 células diploides. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de haploide, diploide? Luego lo vamos a explicar. Ahora lo que nos importa es que la célula madre está dando lugar a 2 células igual que ella, o sea, diploides, con la misma cantidad de material genético. En la profase vamos a ver que ese material genético que estaba en el núcleo en forma de cromatina, disuelto a través del núcleo, nadando libremente, se condensa, lo aprietan las histonas, hasta que tenemos los cromosomas, ¿ya? Y en la profase ocurren todos los elementos necesarios para que ocurra la mitosis. Y desaparece la carioteca, que el chico lo había mencionado como la membrana del núcleo. Bueno, esta se llama carioteca, esta membrana desaparece y deja a los cromosomas flotando en el citoplasma. Luego vamos a ver que los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. O sea, tenemos aquí la célula circular más o menos, la dividimos por la mitad, y en ese eje se van a ir ordenando los cromosomas. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Resulta que ese ordenamiento de los cromosomas va a permitir que se estructure el uso mitótico, que son estructuras como hilos que van a salir de los centriolos, estos organelos especiales que sirven para dividir la célula. Bueno, gracias al uso mitótico, que es esta estructura que se forma al medio de la célula y que luego va a permitir que mediante hilos que salen de los centriolos tiren de las cromátidas hermanas, vamos a poder ver que luego en la anafase, que es donde ocurre el proceso que les estoy describiendo, se separen estas cromátidas hermanas. Un centriolo tira para acá, y el otro para el otro lado. El centrómero se corta, y eso permite que cada célula, cada cromátida hermana se vaya para un lado o para el otro. Siempre ojo con esto, que quede la misma cantidad de información genética en cada una de las células hijas. Y mientras ocurre esto, mientras ocurre finalmente la separación de las cromátidas hermanas,
se comienza a generar una intermembrana. O sea, la célula tiene esa capacidad de irse doblando a sí misma, ¿de acuerdo? Entonces teníamos este círculo, cada uno de los polos se llevó su parte de las cromátidas hermanas, y luego se comenzó a cerrar. A cerrar, a cerrar, a cerrar, porque ya tiene todo lo que necesita. Y finalmente, en la telofase, esta membrana se cerró, vamos a tener una célula de esta forma, con una membrana interior, y esa membrana interior va a tener la capacidad de que en la citocinesis, que ahí sale como una parte de la telofase, yo prefiero definirla como una etapa final, fuera de la, de la fase M, de hecho, como el final de este ciclo celular, donde la célula finalmente se divide en dos. ¿Qué tenemos como resultado? Las células idénticas a la célula madre, que vemos acá. Luego de eso, en cada una de las células hijas se descondensa el material genético, construye cada una su núcleo, y se convierten en células totalmente funcionales. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio. Vamos a identificar la interfase y las 4 etapas de la mitosis. Aquí, ¿qué tenemos por acá? Tenemos... ¿Quién me puede decir el nombre de la primera parte? Por el chat, por audio, como quieran. ¿Profase? No, todavía no. Todavía no, porque acá, como veremos, está el material del ADN flotando todavía en el núcleo. Y aún estamos... S, fase... Francisco estuvo cerca en la S, pero en general ese primer círculo se refiere a la interfase. Se refiere a toda esta fase que debe ocurrir anterior a la fase M, ¿de acuerdo? Luego, cuando finalmente se forman los cromosomas, que es lo que vemos en la segunda imagen, vamos a tener la profase, ya entrando en la fase M. Todo esto que sigue en la fase M. Profe, ¿y la prometafase? Me pregunta Nico. Muy buena pregunta. La prometafase es una fase intermedia entre la profase y la metafase, y si no me equivoco, se refiere al momento en el cual la carioteca ya está desarmada y estos cromosomas están flotando, pero todavía los centriolos no se han ubicado. Como verán acá, los centriolos que en algún momento estaban flotando en el citoplasma, como cualquier otro organelo, tienen que irse cada uno hacia los polos y ir generando los usos mitóticos para separar las cromátidas hermanas. Entonces, mientras ocurre ese proceso, se le llama la prometafase. Por efectos de PC1 no creo que le pregunten en todo caso, pero muy buena pregunta, Nico. Así que lo que estamos viendo en la tercera imagen ya es la metafase. ¿Cuál seguía después de la metafase? Ustedes ya se lo saben, ¿eh? No, Jorge, todo esto es la mitosis. O sea, en particular, a partir de la profase hasta que se generan las células hijas, todo eso es la mitosis. Muy bien, chiquillos. La anafase, la tercera fase de la mitosis. ¿Cuál? Vemos que finalmente los cromosomas se alinearon en el ecuador de la célula, y los usos mitóticos van a comenzar a tirar. Y van a comenzar a tirar hasta que en la telofase finalmente se separaron y se va a comenzar a generar esta intermembrana, que no se ve acá, pero ustedes entenderán que si la célula se está estirando, también se está achatando, ¿cierto? Porque su membrana es finita. No es infinita, nosotros no podemos estirar como un chicle una célula sin que se vaya a romper. Entonces, a medida que se va estirando y alejándose un polo de otro, también se va achatando y también se va cerrando. Para finalmente, como veremos acá, tener citocinesis, que es la división de las células hijas. ¿Perfecto? Ya. Me había quedado esta pregunta de qué era la ploidía, la haploidía, la diploidía.
Ay, qué mal. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la haploidía? Es el número de juegos de cromosomas en una célula. ¿De juegos? ¿A qué se refiere con juegos? Pensemos en esto como un mazo de cartas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos un solo mazo de cartas, vamos a tener una carta de cada tipo, ¿cierto? Vamos a tener solo unas de picas, o deberíamos tener un Joker negro, un Joker rojo y así. Asimismo, si lográramos tener dos mazos de cartas, tendríamos el doble de cada carta. Entonces, un juego de cromosomas reúne a todos los cromosomas que son homólogos, ¿vale? Y en los humanos nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Y a esto le vamos a llamar 2n igual 46. ¿Por qué 2n igual 46? Porque en estos 23 pares de cromosomas, cada par son un par de cromosomas homólogos, o sea que son iguales, contienen la misma información genética, excepto el par sexual. El par sexual en el cual podemos tener una combinación XX, una combinación XY. También existen otra serie de variantes que vamos a ver en las próximas clases. Pero aparte de ese par sexual, vamos a ver que todos los demás, a menos que ocurra alguna mutación, son pares homólogos y por ende contienen la misma información genética. Entonces hablamos de haploidía si tenemos un solo juego de cromosomas, un solo mazo de estas cartas, y vamos a ver una N, solo una N. Y cuando se trata de una célula diploide, que contenga dos mazos de cartas, dos juegos de cromosomas, vamos a tener un 2N. 2N igual 46 aplica para los humanos, ¿de acuerdo? Como les había dicho antes, hay organismos que tienen más cromosomas que los humanos, hay organismos que forman menos cromosomas que los humanos, y eso no tiene nada que ver con su complejidad, por así decirlo. Claro, entonces, esta es la cantidad de juegos de cromosomas que hay, la cantidad de cromosomas en total, y el número de pares que hay. Entonces, en el caso de los humanos, como veníamos diciendo, tenemos dos juegos de 23 cromosomas, o sea, 46 cromosomas en total. Y como les había mencionado anteriormente, cuando veamos células reproductivas, y en particular el proceso de la meiosis, vamos a ver que esta genera células del tipo N igual 23, o sea, células haploides, que tienen un solo juego de material genético. Y eso permite que durante la fecundación, cada célula sexual, en este caso el espermatozoide por un lado y el ovocito por el otro, al fecundarse, lleguen finalmente a la diploidía que necesitan para generar un nuevo organismo. Bueno, aquí nos muestran una fotografía donde observamos un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es una clasificación del juego de cromosomas que contiene una célula. A ver si alguien me puede decir cuál es la haploidía de esa célula. Es una célula humana, por cierto. ¿Quién se la juega? Le falta un cromosoma, me dicen. ¿Cuál cromosoma le faltaría? Le falta solo un cromosoma, le faltan varios cromosomas. Yo veo ahí 22 somáticos, me dice Francisco. O sea, claro, tiene 22 cromosomas y tiene un cromosoma sexual, en este caso el X. Pero que tenga esa cantidad de cromosomas, ¿qué nos indica? ¿Que es haploide o es diploide? Como estamos hablando de humanos, solo tenemos esas dos posibilidades. No tenemos triploidías ni poliploidías, más allá de eso. Acuérdense, dos cromátidas hermanas hacen un cromosoma.
Aquí tenemos 1, 2, 3, 23. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa cuántos cromosomas? Diploide. No sé. Ya. Es importante que me digan lo primero que se les venga a la mente, porque eso me indica lo que se le está quedando claro, si está quedando claro o no. Y al parecer no es el caso. Bueno, en este cariotipo podemos ver que hay 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Cada una de estas patitas es una cromática. Y dos cromátidas hacen un cromosoma. Y tenemos un cromosoma por cada espacio. Cuando en una célula común y corriente deberíamos tener dos. Entonces esta es una célula haploide. Es humana, pero es haploide. Tiene 23 cromosomas, pero no los tiene en pares. Y eso es lo que significa la haploidía de esta célula, que si sus cromosomas vienen en pares o vienen solitos. Y en este caso vienen todos solitos. ¿Ya? Espero que quede claro. Ya. Espero que haya quedado claro. ¿Les parece si pasamos a las preguntas o quedan dudas todavía? No entendí. Volvamos. Ya. No se preocupen, chiquillos. Entonces, tenemos este cariotipo, ¿de acuerdo? El cariotipo es una foto, por así decirlo, de todos los cromosomas que tiene una célula, ¿de acuerdo? Cuando le sacan una foto a una célula cuando está haciendo la fase M, que era la mitosis, lo que acabamos de ver. Entonces, en cierta fase de la mitosis, que lo más probable es que sea entre la profase y la metafase, puede ser la misma prometafase en la cual los cromosomas se están ordenando en este eje, en este plano ecuatorial, los vamos a tener todos ordenaditos y les vamos a poder sacar una foto con un microscopio. Y esto nos va a permitir luego ver cuál es cuál y ver la cantidad de cromosomas que tiene la célula. Entonces, como vemos acá, cada célula está, o sea, cada par tiene un cromosoma, no dos. Y necesitamos dos cromosomas para hacer un par de cromosomas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que en cada espacio, donde deberían haber dos cromosomas, o sea, 4 de estas cromátidas, deberíamos tener dos de estos cromosomas para que sea una célula diploide, como cualquiera de nuestras células humanas. Sin embargo, aquí vemos que solamente tiene un par de estas células, lo cual, por un lado, nos va a indicar que esta es una célula sexual, puede ser un espermatozoide, o puede ser un ovocito, y lo otro que nos está indicando es que es una célula haploide. ¿Por qué es haploide? Porque tiene solo un cromosoma por espacio. ¿Ya? O sea, si estuvieran como forma de X cada una, ¿serían diploides? No, en este caso sí están en forma de X. Lo que pasa es que las cromátidas aparecen separadas. Pero imagínense juntar estos cromosomas, estos dos palitos en una estructura así. Esto es lo mismo. Entonces aquí tenemos un solo cromosoma. ¿Ya? Y exacto, Tamara, les falta el par. En una célula diploide tendríamos dos de estos, y dos de estos, y dos de estos. Y en el par sexual tendríamos otro X, o un Y también. Ah, y eso es lo otro. Viendo este cariotipo, y viendo que trae un X, si alguno se acuerda de herencia, puede cachar al tiro que este cariotipo es de un ovocito. Correcto, Tamara, muy bien. Es una mujer, porque nos trae el cromosoma X, y eso después nos va a definir, o sea, en realidad es el que nos sienta la base para la vida. Eso es súper importante. Si bien el espermatozoide es el que al final decide el sexo o no, porque puede traer un Y, como no, en este caso el ovocito es el que trae el X. Y nos da la base para la vida. Sin eso no sería posible la fecundación humana. Ahora sí, ¿alguien todavía con dudas? Si no logran ver las X, no importa, este tipo está feo. Deberían venir unidas
los cromosomas, pero de repente los van a ver así, una célula, o sea, van a ver las cromátidas separadas. Ahí es cuando tienen que identificar que si ven dos de estas patitas, es un solo cromosoma, y si ven cuatro, quiere decir que tenemos dos cromosomas, dos de estas X. Muy bien. Ahora sí, veamos. Profe, Dime. pero hay cromosomas con una cromátida, ¿cierto? Sí, seis cromosomas con una cromática. A eso le vamos a llamar cromosomas simples. ¿Ya? ¿Y por qué el cariotipo de arriba no se cuenta como un par de cromosomas con una cromatida? Y ahí serían 46. Porque en este Ah, caso... no, no, ¿Ah? no, Ya, no, sigue, sigue. ya, tranqui. Lo que nos está dando la pista aquí es ¿Mm? el cromosoma X. Mira, Ah, verdad, sí. dice que ese viene como par. Si no, nos diría un pedazo del X o un pedazo del Y o dos pedazos. Mm, Claro, entonces ahí podemos cachar de que estamos hablando de dos partes de un cromosoma en lugar de dos cromosomas distintos. sí, ya. Ya entendí, gracias, profe. Sí, ya, perfecto. Sí, eso. Ahora entiendo por qué podía abrirse para la confusión. El punto acá es que cuando estemos hablando de dos cromosomas separados, en el caso de las cromátidas hermanas, eso se vería solamente en la fase de la anafase, y ahí es donde veríamos estas dos patitas solas. Fuera de esa fase, y es el caso de este cariotipo, siempre vamos a ver dos pares de cromátidas juntas, hermanas. Y esas dos pares forman un solo cromosoma. Perfecto. Vamos a ver las preguntas, a ver si está quedando todo claro. Pregunta 1. En la metafase es correcto que, la 1, no hay carioteca. ¿Cuál es la carioteca? La membrana del núcleo, ¿de acuerdo? Y la carioteca ya se fue para aquel entonces. Se fue en la profase. Fue lo primero que se fue. Luego nos dice que hay duplicación de cromosomas. Yo creo que para hacer la mitosis necesitas tener los cromosomas duplicados, ¿verdad? El material genético duplicado. Y esto ocurre en la fase S, ¿cierto? Si bien está mal, se podría decir mal redactada así, porque ahí duplicamos ADN, no cromosomas, pero a eso se refiere, ¿de acuerdo? La 3 nos dice, los cromosomas se ubican en el ecuador. En el ecuador. Habíamos hablado de un ecuador, ¿cierto? El centro de la célula ahí, un eje en el cual se van alineando los cromosomas, estas X. Y finalmente nos dice que los centriolos, estas estructuras especiales para dividir células, se ubican en los polos. Eso también es correcto. Los centriolos se van a ubicar en los polos, y luego de la metafase, cuando ya tengamos los centriolos en los polos, los cromosomas en el ecuador, y no hay carioteca, permite que se empiece a dividir la célula, se empiecen a dividir las cromátidas hermanas, lo que ya es parte de la anafase. Así que sería alternativa E, 1, 3 y 4. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué eventos son propios de la interfase del ciclo celular? Que hayamos definido como interfase todo lo que tenía que ocurrir antes de la mitosis, ¿cierto? Todo lo que necesitábamos hacer antes de que la célula se dividiera. Duplicar todo, ¿cierto? Y nos dice que hay que duplicar los centriolos. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Después de todo, los centriolos son uno de los organelos, se tienen que dividir como todo lo demás, y aparte son súper importantes durante la mitosis, así que los necesitamos sí o sí. Luego nos habla de la síntesis de ADN. La síntesis de ADN, ¿en qué fase ocurre? ¿Se acuerdan ustedes? S. Muy bien. Eso, chiquillos, vayan contestando en el chat. Eso, muy bien.
La fase S, que es la segunda parte de esta interfaz. Muy bien. Y luego nos habla de la organización del uso mitótico. Eso es parte de la mitosis, ¿no? Se forma el uso mitótico, estas cuerdas que tiran de las cromátidas hermanas hasta dividirlas. Entonces eso no es parte de la interfase del ciclo celular. Eso es parte de la mitosis, de la fase M. Entonces, la alternativa correcta sería solo 1 y 2. Alternativa D. Luego nos dice, las células hijas de la mitosis contienen la siguiente cantidad de información genética. Y ahí es necesario que recuerden lo que les venía diciendo, a qué se refiere con N, y a qué se refiere con 2N, N, 4N. ¿De acuerdo? Entonces, N, cierto que eran nuestros mazos de cartas, ¿no? Y el número que multiplica N es la cantidad de mazos de cartas que tenemos. Nos dice la A, 2N cromosomas y 4C ADN. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Con 2C, 4C ADN se refiere a la cantidad de ADN que acompaña a estos cromosomas. Y vamos a ver que en estas células, en las células hijas, vamos a tener una cantidad de 12 ADN. Así que no es la A. No es la A, pero vas por buen camino. Hay una de las partes que la tenías correcta. La C. Muy bien. 2N cromosomas y 2C ADN. Vamos a la siguiente. ¿Qué eventos deben ocurrir previo a la mitosis? ¿Cuáles de esos eventos tienen que ocurrir antes? Antes de que dividamos la célula. Sin que ocurra esto, no podemos hacer nada. Nada. ¿Qué dicen ustedes? Hay que sintetizar histonas. Hay que sintetizar ADN. Hay que duplicar los centriolos. Dice Francisca, la E, 1, 2 y 3. O sea que hay que hacerlo todo esto antes de hacer la mitosis. Muy bien, muy bien. Todo esto hay que hacerlo antes de hacer la mitosis. Necesitamos las histonas para generar los cromosomas, necesitamos el ADN también para generar información para cada célula hija y duplicar los centriolos para permitir la formación del uso mitótico. Entonces, muy bien, alternativa E. Sigamos. Entonces nos dice, una célula humana, durante la anafase mitótica, o sea, durante la anafase de la mitosis, posee 23 cromosomas dobles, 46 cromosomas simples, 92 cromosomas dobles, 92 cromosomas simples y 23 cromosomas simples. Y aquí usan la definición que yo les di. Va a haber veces en las cuales a los cromosomas, a estas X, nos vamos a referir como cromosomas dobles. Y a cada cromátida, a cada una de sus cromátidas hermanas, cada una de ellas va a ser un cromosoma simple. Así que ahora nos está hablando de la anafase, y en la anafase teníamos una situación bien particular. Algo le ocurría a estos cromosomas que teníamos antes. Y estos cromosomas que teníamos antes no son los que tiene una célula normal, porque es una célula que se va a dividir, ¿cierto? Entonces no tiene 2N cantidad de cromosomas en ese momento, sino que tiene 4N cantidad de cromosomas. Como estamos hablando de células humanas, ese N es 23, ¿cierto? Esa es la cantidad de cartas en nuestro mazo. ¿Ya? Entonces, tenemos esa cantidad de cromosomas. Y necesitamos que esa cantidad de cromosomas, que son simples, se vayan uno para cada célula. 23 cromosomas dobles, me dice Jorge. D, me dice Andrea. D, ya, vamos bien. En el caso de la A, que nos dice que tenemos 23 cromosomas dobles, ahí todavía nos harían falta cromosomas, Jorge, porque nosotros necesitamos
23 cromosomas dobles de estas X para cada célula. Entonces nosotros en esa situación tenemos 46 cromosomas dobles. Sin embargo, y aparte de que no salen las alternativas, nos está hablando de anafase. Y como bien dicen los chiquillos, en la anafase, estos 46 cromosomas dobles se alinean en el ecuador y se dividen, dando lugar a los 92 cromosomas simples. Muy bien, alternativa D. Ya, 6. Perfecto, entendido. Facilísimo aquí. Señale el orden correcto de la mitosis. Vamos. C. Promeante, listo, pum, ya. Nada más. Esto no merita ni explicación, ya, chaval. Ya, pero con el promeante, ahí cachan al tiro. Aunque no se acuerden de a qué corresponde cada uno, la idea sería obviamente que sí, que se vayan de esta clase con la definición de cada una de las fases, siempre se van a acordar de ese orden. La citocinesis o citodiéresis corresponde a... ¿A qué corresponde? C. C de nuevo. La división citoplasmática. ¿Y cuál es esta división citoplasmática? La división del citoplasma. ¿Y por qué se divide el citoplasma? Porque está dando lugar a dos células, ¿cierto? Por eso se divide el citoplasma, se divide la membrana y nos da paso a las dos células hijas. Muy bien. 8. Si a un cultivo de células de la piel se le agrega un inhibidor de la citodiéresis, ¿qué es un inhibidor? Que inhibe, o sea, que impide, que dificulta que se dé ese proceso. Se podría esperar que no se realice síntesis de ADN, aparezcan células con dos núcleos, se obtengan células con menos cantidad de ADN, se obtengan dos células hijas de diferente tamaño, o se obtenga una célula con núcleo y otra sin núcleo. Vamos. Tienen su hipótesis. B, dice Andrea. Eso me agrada al tiro así. ¿Por qué B? Yo les digo por qué. Resulta que si nosotros inhibimos la citodiéresis, impedimos, como vimos en la pregunta anterior, que la célula se divida al final de la mitosis, no vamos a permitir que esta célula se termine de cerrar y todo el material que duplicó, todo lo que hizo, va a quedar en el citoplasma flotando. Pero vamos a tener dos pares de todo y todo eso se dividió, entonces, como todo eso se dividió, todo eso está, todo ese material se programó para generar dos células, ¿cierto? Entonces cada una va a generar su núcleo y finalmente vamos a tener células con dos núcleos, porque ese material genético que se generó, uno se fue para un lado, otro se fue para el otro polo de la célula, y cada uno se empezó a condensar, independiente de que ocurriera la citodiéresis o no. Y eso va a dar lugar a dos núcleos. Muy bien. Finalmente, la pregunta número 9, ¿qué nos dice? ¿Cuál de las siguientes alternativas no es característica de la mitosis? Alternativa A, producir dos células genéticamente iguales. Alternativa B, permitir variabilidad genética de las células. Alternativa C, asegurar la reparación e información de tejidos. Alternativa D, asegurar la transferencia vertical de información. Y E, permitir la repartición equitativa de material genético. Muy bien, ya hay un par de chiquillos que ya contestaron. Felicidades Nicolás y Francisca porque están absolutamente en lo correcto. La mitosis no permite variabilidad genética en las células porque lo que busca es producir dos células genéticamente iguales. Así que esta es característica, y la D también, porque asegurar la transferencia vertical de información nos está diciendo que la célula madre le está heredando la información que tiene a sus hijas. Así de simple. Todo lo que fue la madre se lo está dejando a sus hijas. Sin más ni menos, no está variando en nada. También la mitosis nos permite preparar y formar tejidos. Gracias a la división celular podemos generar células, podemos cerrar heridas, todo eso. Y finalmente la alternativa E también es correcta, o sea, también es característica de la mitosis porque cuando funciona bien y no ocurren cosas como la inhibición de la citodiéresis, permite la repartición equitativa de material genético entre las células. Es porque no hay crossing over, ¿verdad? Correcto, exacto. El crossing over es un proceso característico de la meiosis, y debido a que no existe este crossing over, este cruzamiento de
cromosomas que no sean hermanos, que no sean homólogos, es por eso que no ocurre la variabilidad genética. ¿De acuerdo? Sin ese proceso y con una replicación de ADN que no genera variabilidad genética, la mitosis no se puede permitir ese lujo de permitir que ocurra, que aparezcan células hijas distintas. Eso sería todo por hoy, chicos. No sé si quedan más preguntas. Adelante. Pensé que íbamos a estar más cortos de tiempo, pero terminamos bien. Un consejo, le pido que anoten las respuestas correctas de cada guía, porque a veces en las clases obviamente me doy el tiempo de hacerla y cachar las alternativas correctas, porque de repente las pautas las tenemos de años pasados y algunas veces se nos pasa, se nos va una letra y están malas. Pero no se preocupen, que voy a asegurar de que eso no pase en la clase. Pero después, si alguno falta a la clase y después no me pide la pauta, yo no la voy a tener. Así que acuérdense siempre de anotar las alternativas correctas de cada guía en algún cuaderno. No sé si toman apuntes de las clases o con las guías les basta. Así que aprovechen eso para después estudiar en casa. Y bueno, eso sería por hoy, chiquillos. No les quito más tiempo. Vayan a tomar once, vayan a acostarse, ojalá no se acuesten muy tarde estos días. Y cuídense mucho, ¿vale? Nadie por eso estamos. Perfecto. Dejar aquí.